Pablo escribió Primera de Corintios entre los años 54 y 55 después de Cristo para dar instrucciones y amonestaciones que conducirían a la solución de numerosos problemas de la congregación, de los cuales algunos tal vez hayan surgido en un grupo influenciado por las incipientes enseñanzas gnósticas. Todos los problemas que giran entre los capítulos 1 al 14 van en función a aquellas actitudes individualistas y egocéntricas en contraposición con las actitudes cristocéntricas. El énfasis fue dar respuestas a aquellas inquietudes en relación a la vida cristiana, así como de corregir a la iglesia frente a su llamado y su posición en la ciudad de Corinto, pues esta ciudad era conocida por su producción de bronce, era llamada también la ciudad de los dos mares, y era una ciudad muy comercial, basada en la artesanía y con venta de productos de cuero para atletas, de vida idólatra y entregada al pecado, y con ideas filosóficas greco-romanas. Corinto se caracterizaba por ser una ciudad cosmopolita. Es así como Roma había convertido esta ciudad en capital de la provincia de Acaya, la cual vivía en ese momento una época dorada y próspera en los tiempos de Pablo. Por ello, el apóstol Pablo debe enfocarse en esta carta para poder apelar a la iglesia de tal manera que puedan salir de esa influencia social y puedan centrar su mirada en Cristo, exhortándolos a vivir una vida santa, centrada en el verdadero evangelio, para aprender la centralidad de la cruz, mantener orden en la iglesia, servir con el uso de dones espirituales y un amor fraternal. En el capítulo 15, el apóstol Pablo trata sobre el tema de la resurrección, reflejando que los corintios no manejaban con claridad este tema. Siendo una iglesia heterodoxa compuesta por gente poco culta, judaizantes y líderes que no aceptaban el liderazgo de Pablo frente a divisiones internas. Pablo, al escribir la primera carta a los Corintios, se centra principalmente en la corrección de la vida de la iglesia hacia la santidad, debido a la desviación moral que ellos enfrentaban. En conclusión, la primera carta a los Corintios se caracteriza por el contraste de una vida egocéntrica frente a una vida cristocéntrica, en la que el creyente maduro se caracteriza en dar y no en recibir. Después de escribir Pablo la primera carta, Pablo continuó su ministerio en Éfeso, pero los intentos de solucionar los problemas de Corinto no tuvieron éxito. Las divisiones dentro de la iglesia y los ataques contra Pablo negaban la esencia del evangelio. La segunda carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo alrededor de los años 57 después de Cristo, donde se muestra con mayor claridad el carácter del apóstol Pablo. El propósito principal de este libro es restablecer el apostolado y ministerio de Pablo, atacado por los enemigos que había desde fuera como falsos apóstoles, pero asimismo también de manera interna, falseando sobre asuntos de la ofrenda y contra distorsiones de la doctrina. Pablo escribe la segunda carta a los Corintios siendo muy frontal con todo este tipo de oposiciones. Por lo ello, la carta a los Corintios se caracteriza de ser una carta muy personal. El capítulo 1, por ejemplo, Pablo expresa su sufrimiento por la iglesia de Corintios por las calumnias y descréditos contra él y su ministerio. El capítulo 2, Pablo enfatiza en relación a su transitar triunfante en Cristo Jesús. El capítulo 3 al 5 se enfatiza el cambio hacia el nuevo pacto. El capítulo 5 al 7, el ministerio de Pablo se enfatiza en la reconciliación de los cristianos. Los capítulos del 8 al 9, el énfasis está en función a la ofrenda que deberían recibir los pobres de la iglesia de Jerusalén. Y los capítulos del 10 al 13, Pablo defiende su ministerio de los falsos acusadores, exhorta a mantener la fe y el orden en la iglesia, manteniendo una unidad y un sentido de amor claro, fraternal. En conclusión, la segunda carta a los Corintios es una carta sumamente importante para los tiempos actuales, pues en ella encontramos lo siguiente. Número 1, Dios está en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo y nos ha dado a nosotros el misterio de la reconciliación. Número 2, este ministerio incluye sufrimiento, pero también una vida victoriosa. Número 3, podemos decir
que ministramos en el nombre de Cristo Jesús para poder atender las necesidades de las personas. Y número 4, podemos mencionar que los líderes ministeriales necesitan permanentemente el respaldo y acompañamiento y la oración de toda la congregación para poder cumplir el llamado que Dios ha establecido en la extensión de su reino. Estos han sido los resúmenes de los libros de Primera y Segunda de Corintios.